que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Bienvenido. A Dios sea gloria, es el Creador, y amó tanto al mundo que a su Hijo dio, quien puso su vida muriendo en la cruz y abrió los portales de gloria y luz. Exaltad a Jesús, es el Rey y Señor. Alabad a Jesús, es el buen Salvador. Load sobre todos su nombre inmortal. Él salva a sus hijos del yugo del mal. Cantad a su gloria, pues Hijo es de Dios, su amor inefable a todos los vio. Contad hoy la historia de la redención, que todos los pueblos entonen canción. Exaltad a Jesús, es el Rey y Señor. Alabad a Jesús, es el buen Salvador. Load sobre todos su nombre inmortal. Él salva a sus hijos del yugo del mal. Ya sea en el canto o en dulce oración, load al sublime y fiel Redentor, que joven y anciano proclamen su amor, que sordos y mudos le rindan loor. Exaltad a Jesús, es el Rey y Señor. Alabad a Jesús, es el buen Salvador. Load sobre todos su nombre inmortal. Él salva a sus hijos del yugo del mal. Buenos días, queridos y apreciados hermanos. Estamos nuevamente por este medio para tener el repaso de la lección. Queremos que usted nos acompañe. Estamos dispuestos a avanzar para la honra y gloria de Dios. Roymer. Amén, amén, claro que sí. Un saludo para todos los que nos ven. Qué bueno estar de nuevo con ustedes aquí presentando las verdades bíblicas, ¿cierto? Cierto. Estamos en el repaso de lección número 7, o la lección número 7, ¿cierto? Sí. Que titula Volvamos a Dios mientras hay tiempo. Mientras hay tiempo. Vamos a iniciar con una oración para que sea nuestro Dios quien nos guíe. Vamos a orar, querido y buen Dios, Padre Santo, que estás en lo alto y sublime de los cielos. Queremos entrar en tu presencia en este día, dándote gracias por la vida, por la salud y por todas las bendiciones que tú nos das. Al abrir tu palabra queremos hacerlo con sinceridad, esperando que podamos ser edificados, que tu Espíritu nos acompañe, abra nuestro entendimiento y podamos comprender. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces, hermanos, vamos a ver el texto que tenemos allí. Roymer, es Hebreos capítulo 3, ¿cierto? Sí, Hebreos 3, 7 y 8. Ok, ¿lo tienes ahí? Pues aquí en el repaso de la lección dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Así es. Tiene relación con el título. Si oyeres la voz de ¿quién? De Dios. Es correcto. Entonces, siempre Dios está hablando a nuestros corazones, está hablándonos allí a través de su Espíritu. Miren cómo dice, abrimos un paréntesis, porque se me viene a la mente este texto que está en Apocalipsis, el capítulo número 3.
Dice así, hablando de esta voz, dice 3 y el verso 20, dice, he aquí yo estoy a la puerta. Jesús, el Espíritu de Cristo, está a la puerta de nuestro corazón y llama. Y si alguno oye la voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si alguno oye y abre la puerta, ¿quién va a entrar? ¿Quién va a entrar a nuestra vida, a nuestro corazón? Cristo. Dios el Padre quiere entrar en nuestras vidas a través de Cristo. Si nosotros guardamos los mandamientos de Dios, el Padre y el Hijo vienen a morar, a vivir en nuestra vida. Entonces, quiere decir esto, permíteme ahí yo aportar, quiere decir esto que el llamado de Dios tiene que ser meramente emocional, porque está hablando del corazón. No, no es emocional. Siempre desde que hemos tenido el entendimiento, gracias a Dios, de cómo actúa Dios en nuestras vidas, no es a través de la emoción, no es a través de un sentimiento, porque el evangelio no está basado en sentimientos, no, Señor. El Señor nos llama a una relación viva, una relación personal, no basada en emociones, no basada en formalismo. ¿Okay? Claro. ¿Qué más puedes comentar allí acerca de este llamado que Dios nos hace? Fíjate. Pues se me viene a la mente es cuando el eunuco iba por el camino, ¿no? Eso están hechos los apóstoles, y él iba estudiando, ¿sí? Venía como de un culto, de una fiesta, ¿no? Venía de Jerusalén. Sí, y él estaba leyendo, pero no entendía, y vino, ¿verdad? Vino el que Dios mandó, el apóstol que Dios Felipe. mandó, ¿sí? Vino y le dijo, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y le dijo, no. Así que Felipe le explicó, dirigido por el Espíritu de Dios, él entendió, y por el entendimiento fue que se bautizó, ¿cierto? Correcto. Y eso podemos decir que era como un llamado del Espíritu Santo al corazón del eunuco. Así es. Pero fíjate entonces el proceso. Dios nos llama. ¿Por qué Dios nos llama? Porque Él quiere y anhela darnos su Espíritu, darnos la salvación, y Él nos llama. Si oímos su voz, no endurezcamos vuestro corazón, porque el Señor quiere darnos, producir en nuestra vida el arrepentimiento. Así que su plan, el plan de Dios, es darnos el arrepentimiento y que nosotros procedamos, respondamos de manera positiva a ese llamamiento, para que nosotros nos coloquemos a los pies de Cristo para ser enseñados, para ser amonestados, para ser guiados hacia toda la verdad. De esta manera, el Señor nos está diciendo, arrepiéntanse antes que sea demasiado tarde. Dios quiere que le busquemos hoy, que podemos hallarle, ahora que hay tiempo de gracia, tiempo de misericordia. Mañana puede ser tarde. Claro que sí. Y aquí el estudio nos dice una persona por quien Dios ha hecho tanto, un hombre o nosotros, cuando nos damos cuenta de todo lo que Dios ha hecho por nosotros deberíamos recapacitar, tomar en cuenta esto y ser lo más santos posible, lo más que podamos nosotros, y poco a poco ir santificándonos aún más, acercándonos más a Dios, porque es lo mismo que pasaba con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era tan fuertemente protegido por Dios que ellos no tenían que hacer nada, sino que seguir las instrucciones de Dios. Y aún así se separaron de Dios, lo desobedecieron, blasfemaron contra Dios, no tuvieron en cuenta todos los milagros que Dios había hecho por ese pueblo, ¿no? Correcto. Entonces, bueno, ¿avanzamos? de esta manera sí pasamos al día domingo. ¿Cómo se titula, Roy? ¿Me puedes ver allí? Un carácter como el de Cristo. Un carácter como el de Cristo. Pregunto, ¿tenemos ya nosotros un carácter como el de Cristo o nos falta? Nos falta todavía. Nos falta todavía, gloria a Dios. Como quisiéramos tener ese carácter precioso, pero nos falta. ¿Cuándo será que estaremos listos? No lo sabemos, pero el que empezó la buena obra en nosotros, ¿qué va a pasar? La va a terminar. Y ese es nuestro anhelo y nuestro deseo. Saben que muchas veces se me viene a la mente
cuando pues por algún motivo uno se enoja, se me viene a la mente de que mi carácter es más o menos parecido al de mi padre, al de mi papá terrenal. Y yo digo, no quiero parecerme a mi papá terrenal, quiero parecerme a Cristo. Y bueno, allí va esa lucha, allí va esa batalla, y el Señor, tengo seguridad de que el Señor que empezó esa buena obra en mí, en nosotros, la va a terminar. Amén. Y esa debe ser la esperanza de cada uno de los hermanos que nos están viendo, de los hermanos que están compartiendo este precioso evangelio. Bien, vamos a ver ahora en el día domingo un carácter como el de Cristo. ¿A qué se nos insta en la palabra de Dios? Y al hacerlo, ¿a quién estaríamos imitando? Vamos a ver en el libro de Colosenses, lo tienes allí, ¿sí? El capítulo 3 y el verso 12 y 13. Léelo para ver. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, y así también hacedlo vosotros. Y lo que nos está diciendo es que primero que seamos, vamos a leer aquí otra vez donde nos dice que seamos santos, misericordiosos, benignos, humildes, mansos, y después nos dice que seamos como Cristo, que era perdonador, o que perdonaba a los que lo ofendían. Correcto. Aún Cristo, nuestro amado Salvador, colgado de la cruz, decía, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Sí. Aún allí, aún en su lecho de muerto, aún allí colgando en la cruz, él pedía misericordia por aquellas personas que estaban allí burlándose y que le habían crucificado. Tan ciertamente como nos exaltemos a nosotros mismos, ¿verdad? Dios nos humillará en alguna forma muy penosa para que la naturaleza humana sea transformada. Dios dice en su palabra que Él al humilde lo exalta, pero al exaltado lo humilla. Lo humilla, sí. Y no es que debemos nosotros tener en nuestra mente que no es que Dios sea malo. No, Él cuando nos humilla es porque está haciendo esa obra de purificación, esa obra de misericordia en nuestras vidas. Es porque está tratando con nosotros, porque de la manera como nosotros estamos, así como estamos orgullosos, vanidosos, con una arrogancia, de esa manera no podemos entrar al reino de los cielos. Tenemos que hacernos como niños dispuestos a aprender de nuestro amado Maestro. Sí, Señor. Así es, claro que sí. Entonces, aquí en este estudio, la Sierva del Señor nos insta a que durante las horas de la noche nosotros nos comuniquemos con Dios, que podamos nosotros dirigir nuestra mente a Dios para que las cosas que hagan las demás personas no nos afecten, para que no nos dañe nuestra espiritualidad, sino que más bien nosotros, cuando vengan a nosotros con esas malas actitudes, esas malas acciones, cuando alguien quiera estropear nuestra santidad, nosotros sepamos responder, nosotros no nos dejemos engañar o no nos dejemos llevar por esas malas actitudes que las personas tienen, sino que más bien nosotros sigamos avanzando. Es lo que más o menos nos viene diciendo un poco este repaso de lección aquí, pero vamos a ir avanzando al día lunes, ¿sí? Correcto. Que titula El trato entre los hermanos. Sí, y la pregunta que se nos hace allí es, ¿cuál es la enseñanza de Jesús en relación al trato que deberíamos dispensarnos unos a otros? ¿Cuál es esa enseñanza? Vamos a verlo en Mateo 23 y el verso 8. Sí, y dice así: pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Entonces Amén. Yo creo que ahí dice cuál es el trato, ¿no? De que todos somos hermanos. Correcto. Entonces, queridos hermanos, siendo que somos hermanos porque estamos en este camino, porque el mismo que me llamó a mí es el mismo que llamó a Roymer para esta obra maravillosa, y es el mismo que llamó a cada uno de nuestros hermanos en diferentes partes del mundo. Es nuestro Dios, es nuestro Padre Celestial, y de alguna manera
estamos en este camino y necesitamos ser tratados con respeto, con misericordia, de acuerdo al contexto de lo que venimos estudiando, ¿cierto, Roy? Sí, claro que ¿Qué sí. más podemos aportar allí en el día lunes? Pues lo que podemos ir diciendo por aquí, bien, nos viene diciendo, los ángeles de Dios contemplan nuestras acciones y dirigen nuestras palabras. Sí, es lo que nos dice. Dice que la sierva del Señor se le fue mostrado que el hermano y su esposa estaban engañados por el enemigo. Habían llegado a caer presas de las tentaciones del enemigo y estaban engañados a sí mismos para su propio daño. Entonces nos damos cuenta de que el enemigo engaña a las personas de esa manera para que caigan presas de su engaño, ¿no? Claro, en respecto a lo que estamos estudiando, de que debemos ser misericordiosos con nuestros hermanos, debemos ayudar en lo que más podamos, pero muchas veces el enemigo mete su mano para que nuestro trato con los hermanos sea diferente. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si un hermano que no está bien convertido llega a tomar algo que te pertenece a ti, bien sea un teléfono, bien sea algún objeto material, y nosotros nos enteramos que fue ese hermano que se lo llevó, ¿cómo debe ser nuestro trato hacia esa persona? Ahí es donde debe estar nuestra madurez espiritual para tratar a esa persona que cometió un robo contra nosotros, para tratarlo como Cristo lo va a tratar. No sé si me hago entender en lo que estoy comentando. Se relaciona un poquito esto con Mateo 5:44, donde dice que amemos a nuestros enemigos, ¿sí? Cosa difícil. Sí, eso es prácticamente lo que Jesucristo enseña y dice que amemos a nuestros enemigos. Y en ocasiones, pues, los mismos hermanos son los enemigos. Son los enemigos son los de la misma casa. Y eso es algo un poco difícil de sobrellevar. ¿Qué necesitamos? Del Espíritu de Cristo. Necesitamos más oración, necesitamos más estudio de la palabra para poder llegar a esa plenitud, para poder tener el carácter de Cristo. De lo contrario, no lo vamos a lograr. Vamos a avanzar ahora al día martes. Sí, que titula Lo que también abarca desarrollar un carácter santo. ¿Sí? Parte 1. Exactamente. Entonces dice, ¿qué mandamiento dio Jesús y qué tiene que ver con el trato interpersonal? Entonces vamos a leer el texto bíblico que se nos dice ahí, que es Juan 13. Vamos 34. A buscarlo. Exactamente, Juan 13:34 y leemos. ¿Lo tienes ubicado? Sí. Un mandamiento nuevo os doy, dice Juan 13:34. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Así es, más o menos lo que estábamos hablando, ¿cierto? Lo que nos viene diciendo el repaso de lección. Y nos dice aquí de que hay algunos que albergan un espíritu de envidia y de odio contra sus hermanos, y a eso lo llaman espíritu de Dios. Tremendo, ¿no? Tremendo. ¿Sí? Es importante, vamos a volverlo a leer, léelo nuevamente. Hay algunos que albergan un espíritu de envidia y de odio contra sus hermanos, y a eso lo llaman espíritu de Dios. Lo que entiendo yo es que están como engañados, porque al mismo tiempo que sienten un espíritu de envidia contra su hermano, pretenden alabar a Dios de esa manera, ¿sí? Y de esa manera ellos creen que tienen el espíritu de Dios, pero es algo contrario, es algo que no está en la Biblia. Ahora, fíjate algo, voy a hacer una pregunta acá. Esto debiéramos nosotros aplicarlo solo con nuestros hermanos de la misma fe o también con nuestro prójimo. Con todos, sí. Con todos, correcto, con todos debiéramos amarnos unos a otros, y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. En eso van a saber que nosotros hemos pasado tiempo con Jesús. Las personas se van a dar cuenta, queridos hermanos, que nosotros hemos
caminado con Jesús en este mundo. En este mundo nosotros vamos a marcar la diferencia, porque mientras alguien toma de lo tuyo, te roba, y las personas responden con odio, responden con violencia, nosotros debemos responder como debiera responder Cristo. De esa manera las personas van a saber que hemos pasado tiempo con Jesús. Así es. Entonces, fíjate cómo dice aquí, dice, hay quienes van de un lado a otro, llevando chismes, acusando y condenando. Es interesante como dice, ¿no? Porque cuando dice acusando y condenando, hoy en día las personas, fíjate como dicen cuando uno les menciona el pecado, no me juzgues, ¿sí? Dicen así. Y prácticamente ellos relacionan de que señalar el pecado o decir el pecado del que está haciendo el hermano es juzgarlo. Sí. Pero recordemos que en la Biblia Dios siempre mandaba a un profeta a su pueblo para amonestarlo porque estaba en pecado. Hay que tener en cuenta esto, porque cuando una persona está en pecado y alguien más le dice que está haciendo las cosas mal, tiene que recapacitar, tiene que reconocer y aceptar y escuchar el llamado que Dios le está haciendo. No endurecer el corazón, porque las personas endurecen el corazón, no aceptan la reprensión, sino que creen que están bien de esa manera y que a alguien que viene entonces no puede reprenderlos, y más bien lo que hacen es decir, pero no miras la viga que hay en tu ojo. Las personas empiezan con un espíritu de rechazar lo que se le está diciendo. Sí, porque es que normalmente se confunden lo que es la reprensión del pecado, se confunde con no me juzgues. Las personas piensan que le estamos algo importante que leer aquí. No, lee tú. Respecto a este día. Fíjense lo que dice. A los que cometen errores hay que tratarlos en armonía con las directivas dadas en la palabra de Dios. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, nosotros que somos espirituales debemos restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos, no sea que también seamos tentados. Esto está registrado en Gálatas, el capítulo 6. Pero no debe dejarse sin corregir el error, el pecado. De manera que el que cometió tal acto debe ser restaurado, no sacado, no echado, sino restaurado para la honra y gloria de Dios. Así es, claro que sí. Entonces, debe reprobarse el mal en forma clara y fiel. Pero el que realiza esta obra debe primero estar seguro de que él mismo no está separado de Cristo por malas obras. Tremendo, ¿no? Por malas obras. El testimonio debe ser intachable. Por ejemplo, si hay alguien en adulterio, ¿cómo una persona que está también en adulterio puede restaurarle, puede corregirle? No. Por eso es importante, hermanos, entendiendo el contexto de lo que venimos estudiando, es importante que nosotros nos apartemos del pecado. Es importante que nosotros busquemos a Dios antes que sea demasiado tarde, ahora que pueda ser hallado. El Señor nos está llamando, ¿para qué? Para bendecirnos, para darnos su espíritu, para que podamos resistir en el día malo. Sí, Señor, esa es la obra que Dios quiere hacer en nuestra vida, prepararnos para lo que ha de venir, porque seguramente el enemigo va a intensificar su ataque, el enemigo va a intensificar la obra maligna para perder a la gran mayoría de cristianos, de hermanos de la iglesia. Así que atentos, preparémonos, hermanos, y sigamos avanzando en nuestra fe. Sí, claro que sí. Entonces, el día miércoles sigue tratando, ¿no?, de este tema, y dice lo que también abarca desarrollar un carácter santo, pero parte 2, ¿no? Y dice, sí. Bueno, ya habíamos leído ese texto, ¿no? Gálatas 6:1. Podemos volver a leerlo, ¿sí? Porque sí, habla bastante claro lo que estamos estudiando, ¿no? Gálatas capítulo 6, versículo 1, pero vamos a ver lo que nos pregunta, o la pregunta que hace aquí. Dice, ¿qué condición debemos tener para poder restaurar o ayudar a los demás que han caído en falta? ¿Cuál tiene que ser nuestra condición? Entonces Gálatas 6:1 dice, léelo nuevamente. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta,
vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Y voy a leer el verso 2 también, dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Amén, amén, claro que sí. ¿Qué más podemos decir aquí? Pues me viene a la mente que hay algunas personas, pues ya no son de la misma denominación adventista, ¿no? Pero hay personas que piensan que aquí o el apóstol está aboliendo la ley de Cristo, o la ley de Dios, o la ley de los 10 mandamientos, la está aboliendo, porque de esa manera cumples la ley de Cristo, no hace falta guardar el sábado, no hace falta hacer más nada, solamente eso. ¿Y eso está bien? No, no está bien. No está bien, porque la Biblia se engrana, ¿sí? Un texto engrana con otro, y no podemos nosotros agarrar esto para usarlo como una excusa y decir que no debemos guardar la ley de Dios, sino que la Biblia tiene partes que tienes que complementarla, no puedes solamente leer esto, porque si nosotros vamos a otro texto, ¿cierto? Por ejemplo, Isaías 58, donde dice, donde el mismo Dios dice que si nosotros retraemos nuestro pie de hacer nuestra voluntad en su día santo, es tremendo lo que dice ahí, ¿no? El día santo de Dios. Amén. Entonces, ¿cuándo termina esa santidad del día de Dios? Nunca termina, porque lo que Dios llama santo es santo por siempre. Entonces, teniendo un poco claro eso, un poco ahí abriendo el paréntesis, yo sé que nosotros también tenemos claro esto. Vamos a seguir viendo lo que abarca desarrollar un carácter santo. Y dice aquí la sierva del Señor, debe estar en condiciones de restaurar al que ha errado con espíritu de mansedumbre. A menos que pueda hacerlo, no debiera intentar corregir o reprobar a sus hermanos, porque originará dos males en lugar de subsanar uno. Ve el peligro que se nos advierte de que la persona que va a corregir tiene que estar en condiciones, porque si no, correcto, se va a crear dos problemas. Correcto, es lo que venimos mencionando, que si una persona está en adulterio, ¿cómo puede restaurar al otro que está caído, que está en adulterio también? Por eso la preparación es importante, es vital en este tema que estamos tratando, en este repaso de lección. Queridos hermanos, yo estoy completamente seguro que nuestro Dios está siendo misericordioso con nosotros, nos está ayudando, nos está guiando, nos está diciendo que le busquemos con todo el corazón antes que sea demasiado tarde. Sí, así señor. Es. Entonces, fíjate lo que dice aquí. Hay que prestar atención a lo que dicen aquí, porque a veces no tenemos ese mismo espíritu, esa misma visión, no la tenemos. Dice, sean cuidadosos los hombres acerca de cómo tratan a los que han sido comprados con la sangre de Cristo. Tremendo lo que dice, ¿no? No olviden la oración que ofreció el Salvador justamente antes de dejar a sus discípulos en aquella larga lucha en el jardín de Getsemaní. No olviden el alto valor que Cristo adjudicó a los seres humanos al adquirirlos al precio de su vida. Hay muchos que parecen estar dispuestos a herir y lastimar los corazones de los hermanos. ¿Están siguiendo el ejemplo de Cristo que Cristo les dejó? ¿Sí? ¿Dónde se encuentra en el registro del trato de Cristo con los hombres el respaldo para mostrar tan poca longanimidad y paciencia con sus hermanos? Entonces es lo que nos está diciendo, que nosotros debemos tener cuidado al nosotros querer amonestar a algún hermano que está en pecado, ¿no? Debemos tratarlo como una persona por la cual Cristo murió, ¿sí? Correcto. Como algo valioso, porque así lo ve Cristo. Ok, correcto. Entonces, para finalizar este día, debe haber una diferencia entre el que le sirve a Cristo y el que es del mundo. Y fíjense lo que dice aquí. Lo que distingue a los cristianos de los mundanos es la manifestación de la semejanza a Cristo, la que mediante su influencia pura limpia el corazón del egoísmo. Hay una diferencia entre el que le sirve a Cristo y el que le sirve al mundo. Así pasamos ahora al día jueves. ¿Cómo se titula el día jueves? Atrayendo con Cristo.
correcto. Y tenemos ahora Juan capítulo 17, verso 17. Vamos a, ya Roy me lo tiene acá, vamos a ver la pregunta. Dice, ¿cuál es la manera como podemos alcanzar a los demás que no conocen el Salvador? Juan 17, 17. Dice así, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pues de esa manera nosotros podemos llegar. Es la oración de Cristo por sus discípulos y por nosotros. Santifícalos, Padre, en tu verdad, ¿sí? Sí, tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Es importante no descuidar la palabra de Dios, porque allí hay verdad. Escudriñad las escrituras, porque en ella os parece que está la vida eterna y son las que dan testimonio de mí, dijo Cristo. Así que en la palabra de Dios hay verdad para nosotros en este tiempo. ¿Qué más podemos aportar en este día, Roymer? Bueno, entonces lo que nos viene diciendo aquí es que la asimilación de una ley de la naturaleza humana es una ley de la naturaleza humana, o sea, lo que nosotros miramos, ¿sí? Es lo que prácticamente nos asemejamos, ¿sí? En lo que nos espaciamos, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Con perseverancia inalcanzable, Satanás se esfuerza por usar esta ley establecida por Dios para ser un poder para el bien, con el propósito de llevar adelante sus planes, tratando de combinar principios justos e injustos a fin de que por medio de esta unión el pecado pierda su apariencia ofensiva. Tremendo lo que hace. Correcto, es tremendo, porque eso exactamente es lo que está sucediendo. Vemos en nuestras iglesias, pues decimos nuestra porque nosotros somos adventistas del séptimo día, pero en las iglesias de la corporación vemos a jóvenes bailando, jóvenes cantando músicas no correctas, jóvenes de una manera terriblemente, y el enemigo hace creer a esta generación de que eso es inofensivo, de que Dios no se ofende por esta actitud, por este cambio tan radical en la forma de pensar de nuestros jóvenes, de nuestros líderes, porque si los líderes han quedado callados ante esta ola de engaño que está entrando a la iglesia, que ya entró, si un líder guarda silencio, es tan culpable como el que está bailando y brincando en los púlpitos, en las iglesias, de una manera terrible. Es para llamar nuestra atención, porque ciertamente, hermanos, en medio de esta apostasía, en medio de todo este desastre, Dios tiene un pueblo remanente y es amén, es motivo de decir amén, gloria a Dios. Sí. Dios tiene un pueblo que no ha doblado sus rodillas ante Baal. Dios tiene pueblo allí, Dios tiene pueblo que está preparándose para amonestar, para dar el fuerte clamor en este último tiempo. Así Señor. Es. Entonces, fíjate cómo trabaja el enemigo. Dice, mezcla la paja con el trigo. Los justos deberán asociarse con los malvados solamente para restaurar los principios de verdad que han sido casi completamente anulados. O sea, lo que nos está diciendo es que los justos deben acercarse hacia las personas que son del mundo para predicarles, para hacerles saber que está mal, porque las personas están tan cegadas que no se dan cuenta de lo que está mal, ¿sí? Es lo que nos viene diciendo y es importante nosotros tener esto en cuenta, claro que sí. Entonces, pasamos al siguiente día. Sí, vamos a pasar al siguiente día. El día viernes, ya vamos finalizando y este día se titula La verdadera santificación. ¿Por qué? Porque hay una santificación falsa, basada en las emociones, en una cantidad de manifestaciones que no son o que no vienen de parte de Dios. La verdadera santificación tiene que ver con nuestro carácter, con nuestra mansedumbre, con nuestra manera de hablar, de vestir, de alimentarnos, etcétera, etcétera. Vamos a ver ahora cómo podríamos definir la verdadera santificación. Éxodo 13, 31, 13. Éxodo 31, 13, yo lo voy a leer, o tú lo tienes ya ahí. No, yo tengo el otro. Bien, vamos a leer enseguida. bien. Éxodo 31, 13, dice así la palabra de Dios. Dice, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros
por vuestras generaciones, para que sepan que yo soy Jehová, que os santifico. Gloria a Dios. Amén. Hermoso, hermoso este texto. Hay un Dios que nos está santificando, nos está preparando. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, dijo Cristo. Y yo ese texto lo tomo para mí y de verdad que es gratificante. Vamos a ver ahora qué nos dice en el libro de Hechos, capítulo 20 y el verso 32. Lo Sí. tiene Roina. Dice así: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. La palabra de Dios es lo que nos da poder, ¿cierto? Es lo que viene diciendo. Dios nos santifica y la palabra de Dios también nos santifica. Bien, dice entonces, ¿qué es santificación genuina? En el libro de Éxodo, el capítulo 31, podemos nosotros comprender el término de lo que es una verdadera santificación, porque Dios mismo lo ha definido. El Señor Jesús, pues el Señor Jesús nos había dado directrices al pueblo de Israel acerca de cómo construir el tabernáculo. Como los hijos de Israel habían sido obligados a trabajar en sábado, el carácter sagrado de ese día no se preservó. Siendo esclavos en Egipto, habían perdido en gran medida el conocimiento del Shabbat, del sábado. Esta es la razón por la que los mandamientos de Dios fueron dados en medio de una temible grandeza sobre el monte de Sinaí. El Señor quería preservar el sábado en particular y sabía que el pueblo olvidaría el mandamiento del sábado y que en su celo el trabajador diría: esta obra es del Señor y está bajo su supervisión, por lo tanto podemos rechazar su obra sin observar el sábado. Esto, queridos hermanos, tiene un segundo cumplimiento, y en este último tiempo, cuando se apruebe una ley dominical, muchos van a repetir esto, van a decir: nuestro Dios es un Dios de misericordia, cosa que es verdad, pero en desobediencia, apreciados hermanos, en desobediencia, Dios no está dispuesto a caminar con ninguno en desobediencia. Él anhela y desea que nosotros seamos fieles en lo muy poco, para que en lo mucho también lo seamos. Cuando se apruebe una ley dominical, muchos van a decir: es que nuestro Dios es bueno y Él no me va a condenar porque yo trabaje 1 hora o 2 horas. Así que ojo con esto, hermanos. Estamos en el último tiempo de la historia de este mundo y el Señor anhela y desea prepararnos. Preparaos, preparaos, preparaos. Es la voz que el Señor nos coloca en nuestra mente. ¿Qué más podemos agregar, Roimer? El enemigo trabaja tan fuertemente que hace que las personas digan que la ley de Dios no se puede guardar, que no se puede vivir de esa manera, de una manera perfecta. Y eso se escucha normalmente en las demás denominaciones, las denominaciones evangélicas, las personas que no son parte de la iglesia adventista, ¿sí? Y incluso también hay personas que no son parte de la iglesia adventista que guardan el Shabbat. Pero entonces es tremendo cómo esta idea de que no se puede guardar la ley de Dios está entrando incluso a la iglesia adventista, porque es el trabajo que el diablo está haciendo de que para las personas sea imposible guardar la ley de Dios. Es tremendo esto, ¿no? Pero poco a poco el enemigo va trabajando de una manera sutil que las personas no se den cuenta. Incluso cuando se llega a aprobar la ley dominical, las personas van a decir: bueno, pero no importa que oremos en domingo, ¿cierto? Van a decir así: no importa que oremos en domingo, pues no pasa nada, ¿sí? Y no se están dando cuenta que están entrando en terreno del enemigo. Correcto. Bien, queridos hermanos, de esta manera hemos llegado al final de esta hermosa lección, la lección número 7, esperando que haya sido de edificación, que podamos nosotros terminar de construir ese carácter con la ayuda de Dios, por supuesto. Así que muchas bendiciones. Esperamos que el próximo sábado podamos encontrarnos nuevamente por este medio. Bendiciones para ustedes. Vamos a orar. Vamos a finalizar con una oración a cargo de Roimer. Sí, vamos a orar. Padre Santo y buen Dios, Señor, aquí estamos, oh Dios. Nos dirigimos a ti humildemente para darte las gracias, Señor, por este estudio. Esperamos, mi Dios, que tú lo uses, Padre, y que sea de bendición para las personas que lo miran, Dios. Amén. Gracias porque eres bueno con nosotros.
Gracias, Señor, porque eres misericordioso y quieres que nos acerquemos más a ti, Señor, Amén. que santifiquemos nuestras vidas más. Te pedimos, por favor, que nos ayudes, Dios, y que para el próximo repaso de lección podamos estar presentes y las personas puedan también ser bendecidas por tu palabra, Dios mío. Amén. Porque oramos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bien, hermanos, bendiciones. Hasta luego. Este programa llegó a ustedes por cortesía del Ministerio Restaurando del Séptimo Día. Bendiciones y hasta la próxima entrega. Pregón Radio. Alcanzando vidas, restaurando el mensaje.